Entonces, ahora están ya previendo la posibilidad de que entonces es posible también obtener los votos para una vacancia. Yo creo que eso no hace ningún bien al país. Ahora nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con el ex defensor del pueblo, Walter Albán. Bienvenido, señor Albán, a Las Cosas por su Nombre. Buenos días. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos en realidad en un momento donde se descubre algo en torno al presidente de la República, a las personas más allegadas a su hombre de confianza, que es el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y sus $20,000 en el baño, después una lobista en el medio y después una serie de visitas en una casa donde él dice que es su domicilio, pero que no está registrada formalmente como su domicilio. Entonces, se abre de verdad una serie de preguntas porque el presidente de la República no explica, no dice y empieza el hermetismo presidencial, como siempre en estas crisis. ¿Qué es lo que la ciudadanía debe exigir en estos momentos? ¿Qué es lo que dice la ley para un presidente? Un presidente puede recibir a una asesora empresarial, lobista conocida en el despacho presidencial cuando hay en marcha una licitación. Definitivamente no, Karina. Yo creo que todo lo que ha ocurrido y que ha sido materia de denuncia en estos días son hechos muy graves, atentan contra la transparencia, contra lo que las normas establecen en materia de gestión de intereses, contra una serie de dispositivos que se han dictado precisamente porque parte del problema que tenemos en el Perú de corrupción es que en el pasado regía el secretismo, no había manera de conocer lo que ocurría en las altas esferas. Y es lamentable que el presidente Castillo haya incurrido en conductas que ya en sí mismas son criticables, peor aún que no pueda o no quiera dar explicaciones claras al país, no satisfizo a nadie lo que declaró hace pocas horas, hace 2 días apenas. Y creo que además, con lo que ya se conocía de los problemas que han habido en gobiernos anteriores, se esperaba que por lo menos en este aspecto una situación así no se tuviera que presentar con él. Se pueden aceptar errores, se pueden aceptar hasta torpezas. Finalmente habría que entender que esta persona, como mucho se dijo desde el primer minuto, resultó en el cargo casi por una cuestión aleatoria, por una situación que explica cómo pudo llegar, pero en rigor de ninguna manera esto puede ya cubrir asuntos que dan fundadas sospechas sobre también problemas que estarían implicando en la corrupción. Ahora, creo que hay que distinguir entre las sospechas y los indicios que se han podido conocer en estos días y las pruebas, ¿no? O sea, hay todavía un proceso por delante y ojalá pues que el presidente Castillo, tanto en lo que ya se ha señalado, pueda dar explicaciones como sobre todo también adopte una actitud diferente, mucho más cuidadosa, rigurosa de la función que viene cumpliendo. Muy bien, yo siempre separo esto porque me da la impresión que son dos cosas, ¿no? La primera cosa que ha sucedido y que me parece bastante sustentada es el tema de que hay una visita de una lobista en plena licitación al despacho presidencial. Eso lo dice el portal de transparencia. Luego está la segunda parte, que es estas visitas, yo no sé si clandestinas o no, a un lugar que no es la casa del presidente y que el presidente luego en su mensaje a la nación dice que es su casa. Pero yo quiero que usted me explique cómo es que los peruanos sabemos dónde es la casa del presidente y que además las cámaras de televisión logran enfocar, captar a la misma lobista que se registra formalmente en el despacho presidencial y en la oficina de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. Pero luego el presidente de la República también la recibe a ella, también recibe a un funcionario de salud
en esta casa a proveedores del Estado, a congresistas, a un ministro de Estado que dice que va a hablar cosas de gobierno, a otro que dice que no, que va a hablar otras cosas, que no sabemos cuáles, pero dice que no ha tocado temas de gobierno, que es el ministro Ceballos. Entonces, ¿cómo se determina el tema de la casa del presidente de la República? Porque hasta donde yo sé, mis fuentes me han dicho que su casa oficial está en la residencia de Palacio de Gobierno, que ahí normalmente él pernocta, duerme, toma desayuno, es decir, si es que uno revisa, da una revisadita como lo hizo mi reportero Iván Escudero, él dio una revisada a los proveedores, ahí les dejan el pan, les deja todo lo que un presidente necesita para tomar desayuno, almorzar, cenar, X cosas, ¿no? Entonces, esa es la casa donde él vive, pero cuando dio su mensaje a la nación dijo, esta es mi casa. Entonces, ¿cuál es la casa del presidente? ¿Nosotros debemos saber cuál es la casa del presidente? Definitivamente, la ciudadanía tiene derecho a conocer dónde establece su residencia, digamos, particular, ¿no? Porque la residencia de Palacio, ya sabemos, distintos presidentes a veces la han usado, a veces no, pero siempre se ha sabido cuál es el domicilio regular en el supuesto de que no estuviera en Palacio. Ahora, sobre todo esto también hay que ir con prudencia, ¿no? Porque no es que se esté presentando esta situación por primera vez. Lo que ocurre es que es la primera vez que se están poniendo todos los reflectores en este aspecto ya de la vida más, digamos, íntima del presidente, ¿no? Cuando está fuera de Palacio, cuando se supone, como él ha pretendido afirmar, de que está en relaciones más bien de tipo personal e incluso familiares. En el pasado no ha habido probablemente la misma atención y como muchos lo han señalado, el problema es que lo que estuvo mal en el pasado no convalida lo que pueda estar mal en el presente. En consecuencia, yo creo que de aquí habría que sacar varias conclusiones de aspectos que faltaría regular mejor probablemente. Por ejemplo, yo no veo nada de malo, sinceramente, en que el presidente pueda despachar cosas de Estado en su domicilio. Eso no tendría por qué ocasionar ningún tipo de problema, pero claro, lo que se requiere es que esas visitas y las agendas de lo abordado estén registradas. No pueden abordarse temas oficiales sin que esto sea de conocimiento público y que haya posibilidad incluso de que si alguien requiere información, esta le sea brindada. Eso diferenciándolo de las visitas personales, a que toda persona tiene derecho y lo que tiene que asumir un presidente de la República, sobre todo, como también de alguna manera otras altas autoridades en el Estado, es que su vida íntima se ve reducida al mínimo, porque tiene que explicar, dar cuenta allí donde surgen algunas situaciones que no se explican por sí mismas. Y este es el caso que se ha mencionado de la señora que por un lado visitó Palacio, por otro lado visita este domicilio y por último también se ha informado que ha visitado el propio ministerio, ¿no? Donde se licitaba una obra que finalmente ha favorecido o donde la buena pro fue entregada a una de las empresas que ella ha representado. En consecuencia, ahí hay mucho que explicar. Eso no es de ninguna manera algo que pueda mantenerse, digamos, bajo reserva ni entenderse como parte de su visita familiar. La otra cuestión que sí quisiera dejar sentada es de que ¿por qué tenemos esta dificultad para conocer el domicilio? Porque el presidente Castillo, hasta donde conocíamos antes de las declaraciones que ha hecho en estos 2 últimos días, no tenía domicilio en Lima. O sea, él es un presidente que viene de buenas a primeras, por decirlo de alguna manera, desde su lugar de origen en Chota, ¿no? Y no había instalado un domicilio propio hasta donde se conocía, no había indicado, ¿no? No ha ocurrido, creo yo, en el pasado, porque los presidentes anteriores siempre han tenido una residencia ya conocida en Lima, de manera que no había esta confusión. Bueno, yo creo que ahora debiera quedar claramente sentado que una persona con esta autoridad tiene que declarar
previamente cuál va a ser su domicilio, ¿no? En caso no ocupe o cuando no esté ocupando la residencia de Palacio. Pero en fin, son detalles que yo creo que Sí, porque pueden hay dos ayudar cosas. a mejorar la transparencia y ordenar un poco las cosas, pero esto no puede de ninguna manera opacar lo que ha sido materia de denuncia y sobre lo que se está exigiendo explicaciones. Y hay dos cosas, porque yo tengo entendido que las leyes se pusieron mucho más rígidas en eso precisamente por lo que nos ha pasado, que tenemos a varios presidentes en cola para que se vayan a la cárcel. Entonces, en el tema PPK, él tenía una agenda porque despachaba desde su casa. Entonces, sí se colgaba una agenda. Sabíamos con quién se reunía. De repente también lo hacía clandestinamente, porque hemos sabido que hubo reuniones, creo que llegaron hasta su casa y no sé si hubo coima, no, ya no lo recuerdo muy bien con el tema Odebrecht, pero había una agenda y aquí no hay la agenda de que el ministro de Defensa dijo que iba a despachar temas de defensa nacional en ese lugar donde hay un montón de gente, porque son 5 pisos, 4 pisos, se puede hablar de secretos de Estado, defensa nacional, es el lugar preciso para hablar de secretos de Estado, cuando se supone que en Palacio de Gobierno no todos entran con celulares o hay alguna manera para interceptar las telecomunicaciones para que no se filtren o para que no se graben estas cosas que son delicadas, ¿no? Cuando estamos hablando, no sé, del Braen. Entonces, no es, me parece a mí, mi humilde opinión, lugar para que se hable de este tipo de cosas. Y además, sobre el domicilio del presidente de la República, hasta donde yo tengo entendido, ese era la casa de un amigo, ahí no viven sus hijos, no viven su esposa, y por eso me preguntaba yo, ¿dónde vive el presidente de la República? ¿Es un mochilero que se va a la casa de su hermana, se queda aquí, está en Palacio de Gobierno, o ese es un despacho paralelo? ¿Cómo podemos distinguir esto de un despacho paralelo? Porque no hemos visto que está recibiendo a su esposa, a su primo, hemos visto que son congresistas, lobistas, abogados relacionados con la minería y una serie de cosas que llaman a sospecha o no. Definitivamente todas esas preguntas y cuestionamientos son legítimos, Karina. Eso es efectivamente lo que tenemos que plantearnos todos, porque no es aceptable, ¿no es cierto?, que haya ese nivel de confusión, y ese nivel de confusión se produce porque no se han puesto claras las cosas desde un primer momento, y cuando se están exigiendo explicaciones, se dan respuestas que, lejos de despejar las dudas, las aumentan, ¿no? Cuando, por ejemplo, el presidente señala ahora de que ese es su domicilio, no teníamos referencia y además no se condice con otros hechos que ya usted misma acaba de mencionar. Yo lo que creo es que esto obligará al presidente o tendrá que responder claramente por lo anterior, pero de aquí en adelante a ser mucho más prudente. Mire usted, por ejemplo, cómo comenzó su gobierno. Él comenzó a despachar en esa casa, en ese lugar. Y no lo hacía en Palacio de Gobierno, es más, anunció en un primer momento que el Palacio lo dedicarían a un museo y no se registraban. Fue la presión de los medios, fue la presión de distintas instancias, tanto oficiales como de la sociedad civil, lo que obligaron a que regresara a Palacio y que pasara pues por el proceso de registro de cada una de las digamos, entrevistas, reuniones que se podían producir, etcétera. No es aceptable entonces que él haya pensado que puede trasladar lo que va a publicarse y comunicar a Palacio y que lo que quiera mantener en privado lo sigue despachando en este lugar en Breña. No, pues, o sea, eso definitivamente es inaceptable y eso es parte del problema en el que se encuentra en este momento. Yo lamento mucho que en esta situación el presidente mantenga todavía ese hermetismo y no permita que pueda, incluso, yo diría, él puede pedir disculpas por lo que ha hecho, ¿no es cierto? Independientemente de lo que tenga que investigarse en paralelo. Pero un primer gesto sería una autocrítica por lo que ha hecho. ¿Y por qué usted me dice que es inaceptable? ¿Qué afecta específicamente esta conducta que
según mi mirada, porque si él dice que es su casa, lo mínimo que podríamos esperar de la casa de un jefe de Estado, nosotros que somos reporteros hemos ido a cubrir tantas veces las casas de los presidentes, vemos que hay un batallón de seguridad del Estado, vemos a policías, vemos calles cerradas y esto no ha pasado en Girón Zarratea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué parte de la institucionalidad, la transparencia, qué afecta? La misma institucionalidad del cargo, ¿qué afecta? Bueno, en mi concepto, en rigor, afecta lo más importante, que es la confianza. O sea, la ciudadanía en este país está ya harta de tener que soportar el comportamiento de autoridades que hacen lo que les parece y no respetan lo mínimo necesario para que se pueda generar condiciones para confianza, para pensar de que, aunque cometa errores, como decía antes, va a rectificarlos y va a haber siempre la posibilidad de que eso pueda superarse. No, cuando el comportamiento comienza a ser más bien opaco, cuando se realizan cosas que después salen como denuncias y que no se dan explicaciones claras, es prácticamente el ánimo de la población lo que se viene abajo. La institucionalidad democrática no se sostiene con una ciudadanía que no está acorde con la manera como sus autoridades puedan representar o puedan cumplir las funciones tan delicadas que les han sido encomendadas. Yo creo que además, por supuesto, hay una transgresión, como ya se ha señalado, a normas. Hay normas sobre transparencia, sobre cómo debe resultar el despacho, sobre todo presidencial. En fin, todo eso probablemente no constituya delito propiamente, pero sí faltas administrativas muy graves. Y ya en esas condiciones, situaciones como las que se han denunciado respecto a esta persona, que visitaba Palacio, el Ministerio y la Casa y que después está vinculada a una licitación millonaria, ¿no? De más de 200 millones que gana, bueno, eso ya nos coloca entonces en un plano mucho más grave, porque ahí sí podría haber una responsabilidad delictiva a dilucidar más adelante. Lo único que sí quisiera señalar, Karina, es que en mi concepto hay que manejar en paralelo las cosas, porque una cuestión es la responsabilidad toda la que quepa imputarle al presidente Castillo en este momento, y otra es el promover un tema de vacancia en el Congreso, valiéndose ahora, porque no, cuando se presentó la moción no existía ninguna de estas denuncias últimas, ¿no? Valiéndose de este tema de la transparencia, entonces comienzan a variar los votos. ¿Qué nos indica esto? Lo que dice el viejo refrán, gallina que come huevo aunque te quemen el pico. ¿Por qué? Porque como ya se dieron el lujo de bajar presidentes, vacarlos en función del número de votos, contra lo que la Constitución establece en mi concepto, entonces ahora están ya previendo la posibilidad de que entonces es posible también obtener los votos para una vacancia. Yo creo que eso no hace ningún bien al país. Una cosa es exigirle todo lo que tenemos que exigirle al presidente Castillo y otra es colocarnos otra vez en una situación de inestabilidad total, porque ¿quién en ese Congreso podría estar en lo que los evangelios decían, tira la primera piedra porque no está libre de toda responsabilidad o pecado? Para comenzar, la persona que planteó la vacancia es alguien que debería dar cuentas de su participación en lo que fue la organización política en el Callao que tenía al señor Curi y a otros que hoy día están procesados o condenados por graves delitos de corrupción. Yo creo que eso debería también tenerse muy presente para no caer en el juego de quienes quieran utilizar la transparencia para fines de inestabilidad política en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Walter Albán, ex defensor del pueblo.